Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mis amados, Dios bendiga este nuevo día para cada uno de ustedes, para sus familias. ¡Qué bendición! Hemos podido llegar hasta la mitad del año, y eso es mucho decir. Un día más que vivamos es un día que debemos agradecer al Señor Jesucristo, que dio su vida, la dio por ti, la dio por mí. Entonces, estemos gozosos en este día. Estamos iniciando un nuevo mes, el mes de julio, el primer domingo del mes de julio. Entonces, démosle gracias al Señor, seamos agradecidos con Él por ese sacrificio que Él sufrió, ese oprobio que tuvo que soportar, y lo soportó con humildad, en silencio, porque nos amaba. Él nos ha amado con amor eterno, y hoy estamos agradecidos con Él. Por eso vamos a darle la gloria, a darle la honra solo a Él, a pronunciar su nombre, a decirle cuánto le amamos. Gracias, Señor Jesús, por su presencia en esta mañana, en cada hogar, en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ahí donde tú estás, pronuncia el nombre de Jesús. Y con todo tu corazón, dilo, di su nombre hoy. Jesús, 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 eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón, te doy todo el honor, el perdón, tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Vamos. El perdón, tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Vamos, dilo. Eres el agua que sacia mi sed,
Tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres el agua que sacia mi sed, tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, al cual tú y yo alabamos y adoramos cada día de nuestra vida. Dios bendiga hoy tu vida y la vida de toda tu familia. Gloria a Dios, qué bien. Gloria a Dios, Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre de nuestro amado Señor Jesús, aquel que dio la vida por todos y cada uno de nosotros. Mis amados, muy buenos días. El Señor hoy les bendiga grande y ricamente a todos y cada uno de ustedes. Bueno, hoy es un día de bendición, porque es el día que hemos escogido para entre todos reunidos alabar y glorificar el nombre del Señor. ¡Qué bueno! Vamos a ir a la palabra del Señor rápidamente, siempre es un tema. Mi esposa me dice, pero predique más cortico, pero es que yo no sé qué me pasa. Empiezo a pensar y a ver cosas en la palabra, y eso me lleva a un punto donde es casi difícil detenerme. Pero bueno, ustedes son pacientes, yo lo sé. Ustedes tienen paciencia para escucharme este tiempo. Bueno, vamos a hablar de un tema que yo he titulado Un Dios de amor, un Dios de perdón. Son, mire, dos características fundamentales que nosotros debemos tener con respecto a la persona del Señor nuestro Dios. Es un Dios de amor, o sea, nosotros tenemos un Dios de amor y un Dios de perdón. Bueno, ese es el título que hemos escogido para este día. Los invito a que abramos nuestra Biblia ahí donde tú estás, en la casa. Vamos a abrir nuestra Biblia en el día de hoy, Génesis 1. Vamos a empezar con el primer libro, Génesis 1, y vamos a leer del versículo 26 en adelante. Ahí es donde el Señor Dios toma la decisión de crear al ser humano. Pero es algo que nosotros debemos entender y guardar en nuestro corazón, es que Dios hizo al ser humano por amor y con amor. Eso nunca lo vayamos a olvidar. Todos los seres humanos, los miles de millones de seres humanos que han habido sobre esta tierra desde el inicio hasta el día de hoy, a todos y cada uno, el Señor nos permitió la vida por amor.
Génesis 1:26. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano. El Señor ya había hecho la creación, toda la creación, ya estaba hecha, lista todo, los árboles, los peces, los animales que caminan por la tierra, en fin, las estrellas, el sol y todos los astros que hay en el firmamento. Pero llega un momento en que Dios piensa, todo esto que hicimos es maravilloso, pero tenemos que colocar a alguien más. Vamos a crear al hombre. Hagamos, dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ustedes sí se han dedicado a pensar en algún momento acerca de esa expresión? Y esa expresión nosotros la conocemos desde cuando empezamos a leer la Escritura. Dios está diciendo, hagamos. O sea, Dios no estaba solo, Dios no es un ser solitario por el universo, no. El cielo, la gloria está llena de seres impresionantemente hermosos, bellos, los ángeles, además de Dios que llena todos los espacios. Entonces dice, hagamos Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, hagamos al ser humano según nuestra imagen. Miren ustedes qué característica tan importante. Nosotros fuimos hechos a imagen. Y el Señor dice, y que sea conforme a nuestra semejanza. O sea, imagen y semejanza. ¿Eso qué quiere decir? Que la forma como nosotros fuimos hechos, sin lugar a dudas, así debe ser nuestro Dios. Además, dice que Dios nos hizo semejantes a Él. Dios hizo al ser humano puro, santo, sin mancha, sin pecado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sigamos leyendo. Dice, y tengan dominio. Además de haber creado al ser humano, lo nombró Señor. Eso no lo olvidemos. Nosotros somos señores sobre la creación. Toda la creación. Somos señores. Eso implica muchas cosas. Si tú eres dueño de una finca, tienes una casa ya en el campo y tienes terreno donde cultivar, en fin, ¿qué es lo que tú haces? Tú cuidas la finca, tú cuidas el campo, lo siembras, lo abonas, lo limpias de lo que no sirve, siembras cosas buenas para que produzcan fruto bueno, en fin. Entonces Dios nos hizo a nosotros y nos colocó en un lugar como señores, como reyes de la creación. Dice, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda bestia de la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. El Señor se hizo señores, reyes de toda la creación. Así hizo el Señor Adán y Eva. Y luego de que hizo toda la creación, la naturaleza, hermosísima, pensó en el hombre. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para el hombre, para nosotros. Todo. La tierra, el campo, las plantas, el agua, el mar, los cielos, las nubes, todo es para nosotros. Eso es una belleza, una hermosura. Dice, Dios creó al género humano. Pero Él no nos hizo como cualquier cosa, como cualquier animalito. No. Dice que conforme a su imagen, lo que si pudiéramos ver a Dios, nos veríamos
como nos vemos a nosotros mismos. Dice que Él nos hizo a su imagen, a imagen de Dios lo creó e hizo varón e hizo la mujer. Varón y hembra los creó. Qué bonito, qué bonito. La creación es algo hermosísimo. Y yo digo que ahí la palabra se queda cortica. Le faltaron algunos adjetivos que hicieran sobresalir aún más el momento tan especial, tan impresionantemente hermoso como lo fue la creación. Ajá. Y además de que una vez que creó a Adán y a Eva, dice en el versículo 28, Génesis 1:28, y los bendijo Dios diciendo. Ahora viene la bendición. Y miren los fundamentos de la bendición. Sean fecundos. Qué bonito. Sean fecundos. Y multiplíquense. Qué bonito. Llenen la tierra. Sojuzguen la tierra. Y tengan dominio sobre todas las cosas, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Mire, esa porción de la palabra es algo increíble. Pensar, meditar en ella, nos da a nosotros el tamaño del amor de Dios, infinito, infinito. Bueno, muchos piensan que a raíz del pecado, cuando el hombre desobedece a Dios, porque Él le dio una orden, le dijo, mire, de todo usted puede comer, absolutamente de todo, puede tomar todo fruto, el que usted quiera, menos uno. Ese arbolito que está allá, ese arbolito se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no coman. Más claro. Yo creo que el Señor no pudo haber hablado más claro. De ese árbol no coman. Alguien decía, es que al ser humano hay que decirle no haga tal cosa para que la haga inmediatamente. Bueno, yo pienso que esa es la soberbia. Había soberbia en el corazón de Adán y Eva. La misma soberbia que tenía el enemigo se la pasó a ellos. El pecado de Adán y Eva fue la soberbia. De eso hablamos en algún momento, en un tema hace rato. La soberbia, ese fue el pecado de Adán y Eva. La soberbia. Ellos querían, que esa fue la mentira que el enemigo les vendió. Ustedes comen de ese árbol y serán como Dios, conocedores de la ciencia del bien y del mal. Y saben una cosa, mis amados, el enemigo no les estaba diciendo ninguna mentira. El enemigo los estaba guiando a que desobedecieran al Señor. Pero a la hora de la verdad no estaba diciéndoles alguna mentira. Si ustedes comen de ese árbol serán como Dios. En ese momento Adán y Eva eran, pongámosle la palabra, santos, puros, no conocían el pecado, ninguna clase de pecado. El primer pecado, mucha gente cree y habla y dice de una forma ignorante que el pecado de Adán y Eva es que ellos se juntaron como hombre y mujer. No, pero si Dios les dijo, mire, reúnanse, tengan familia, tengan hijos. ¿Cómo sería aquello? No lo sé, porque una de las palabras que significa la reprensión, el castigo de Dios hacia la mujer fue el que vas a tener ahora hijos, los vas a parir con dolor. ¿Eso qué quiere decir? Que si Adán y Eva hubiesen tenido hijos antes de pecar, hubieran sido hijos sin dolor.
Y yo creo que eso sería para las mujeres una maravilla. Ese fue como de cierta manera el castigo particular de Dios para la mujer. Y Dios se lo dijo, ahora parirás con dolor a tus hijos. Pero bueno, el tema básicamente es otro y vamos a hablar de él. Muchos creen que el Señor maldijo a la humanidad, al ser humano, por el pecado de la desobediencia de Adán y Eva. Pero no fue así. No fue así. Primero vemos en Génesis 1:28. Ahí la expresión preciosa que dice, y los bendijo Dios. Cuando Dios dice que nos da la bendición queda en nosotros. La bendición no se va, salvo que yo renuncie a ella, a esa bendición. Cuando nosotros aceptamos al Señor, abrimos el corazón para entregarle nuestra vida, nuestra mente, nuestros propósitos, nuestros planes, nuestros trabajos, toda nuestra vida, Él nos bendice. Él bendice la decisión que tomamos en ese momento. Y a partir de ese momento empezamos a caminar en la bendición de Dios hasta cuando yo quiera. ¿Yo puedo renunciar a la bendición de Dios? Claro que sí. Y puedo renunciar a la salvación también. Hay algunos que creen que no, que la salvación nunca se pierde. Los salvos siempre salvos. No. La salvación, Pablo le dice a la iglesia, yo voy a hacer una diligencia, yo vuelvo. Pero mientras vuelvo, yo les voy a encomendar algo muy especial. Cuiden la salvación con temor y con temblor. ¡Wow! Entonces, Dios bendijo al ser humano. Dios nunca maldijo al ser humano. Nunca, por el pecado. No. Ni Adán ni Eva fueron maldecidos por Dios. No. Fueron castigados, que es diferente. Fueron castigados por Dios. Leamos Génesis 3:17. Dice así. Y al hombre le dijo, por cuanto... Esta es una expresión interesante. Yo siempre que leo esto me da risa. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, y por haber desobedecido, por haberle obedecido, Adán debió haberle dicho, no mujer, no señora, no. El Señor dijo que de ese árbol no comiéramos, no debemos comer, a Eva. Me hace el favor, ya no me insista sobre. Pero digo yo, no sé si yo estoy equivocado, pero yo creo que Adán amó a Eva, o amaba a Eva. Amor de hombre y mujer, de matrimonio, de pareja. Él amaba a su esposa, a su esposita, Eva en ese momento. Y cuando ella le dijo, comamos del fruto porque mire como que es bueno, podemos conocer otras cosas, la ciencia del bien y del mal. Adán accedió. Si Adán le dice, no señora, Dios nos dijo que no comiéramos de eso. Entonces me hace el favor, así ya con voz de mando y de autoridad, no comas de... Pero yo digo que Adán amaba a Eva, ¿cierto? Pobrecito. Y él comió también, ella fue la desobediente. Entonces, Adán y Eva fueron castigados por Dios, no maldecidos, no. Adán y Eva, les decía, no fueron maldecidos. ¿Quién fue maldecido o maldecida por Dios? La tierra y la serpiente antigua, Satanás. La tierra fue maldita a causa del pecado de Adán y Eva. Ellos fueron creados por Dios y puestos allí en el huerto del Edén como señores.
de la creación. Toda la creación estaba bajo su poder y autoridad. Y a partir de ese momento de la desobediencia, ya no tenían poder ni autoridad sobre la naturaleza. Entonces, que quede muy claro, Adán y Eva no fueron maldecidos por Dios, fueron castigados. Génesis 3:17, ya lo leímos, volvámoslo a leer, y dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste. Los hombres somos obedientes, nos volvemos obedientes, siempre, toda la vida estamos obedeciendo a una mujer, desde que nacemos. Nuestra madre en la casa generalmente permanecía en la casa la mujer y levantaba a los hijos desde pequeños. Ellas nos estaban dando órdenes a nosotros, los hijos. Entonces, por cuanto usted obedeció a Eva, a su mujer, y comiste del árbol del cual yo le dije que no comiera, por esa razón, maldita será la tierra por tu causa. No maldijo a Adán. No, ¿cómo va a maldecir el Señor su máxima creación? La creación más preciosa y hermosa del Señor, el ser humano. No, maldijo la creación. Y dice, porque comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, será maldita la tierra por tu causa. Entonces, ¿dónde estuvo el castigo? Porque Adán no fue maldecido por Dios. Quitémonos eso de la mente, porque a veces nos confundimos, que Dios maldijo la creación y que Adán es creación de Dios. No, una cosa es la creación, la naturaleza, que toda la hizo Dios, y otra cosa fue el ser humano, totalmente diferente a toda la creación. Entonces, Adán fue castigado, lógicamente, junto con Eva. Ahora, antiguamente todo estaba ahí, solamente tenía que disfrutar de todo, absolutamente. Ahora no. Ahora, maestro, por haber obedecido a la voz de su mujer, por tu culpa, ahora con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida. O sea, maestro, ahora vas a tener que cultivar la tierra. ¿Ah? Espinos y cardos te producirá la tierra. Claro, porque la tierra fue maldecida por el Señor. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu cara, de tu rostro, de tu frente, comerás el pan. Maestro, te toca salir ahora a trabajar. Ahora tienes que ir a emplearte en algún lugar, madrugar, coger un bus, el Transmilenio, allí te van a apretar, te van a esculcar, te van a robar, en fin, te van a romper la ropa. Ahora vas a comer el pan con el sudor de tu frente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando mueras y vuelvas a la tierra de donde, porque de ella, de la tierra, fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo regresarás. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Pero aquí lo que yo quiero que quede muy claro es que Dios no castiga a Adán, no maldice a Adán. Dios maldijo fue a Adamá, que es la tierra. La tierra fue maldecida por Dios. Y hay algo muy curioso. Cuando uno sigue leyendo el libro de Génesis, dice que muchos de los descendientes de Adán y Eva, acuérdense ustedes, fueron varios hijos, no solamente fue Caín y Abel, sino que fueron otros hijos más. Y ahí empezaron a venir nuevas generaciones. Muchos de ellos clamaban al Señor para que revirtiera la sentencia que colocó sobre el ser humano y sobre la
sobre toda la descendencia. Muchos querían, y yo creo que ellos clamaban al Señor. Uno de los descendientes de Adán y Eva se llamaba Lamec. Lamec fue el papá de Noé. Y el hombre, a partir de Adán y Eva, el hombre empezó a multiplicarse y rápidamente, y vivían muchos años. Uno encuentra en la palabra que muchos de ellos vivían 150, 170, 180 años. Entonces el ser humano se multiplicó muy rápidamente. Y en la medida en que el ser humano se multiplicó la maldad sobre la tierra. ¡Oh! ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Mire, Lamec, yo les decía que los descendientes de Adán y Eva y de Caín y de otros hijos que tuvieron Adán y Eva, ellos anhelaban que el Señor quitara la maldición sobre el ser humano. ¿Y dónde vemos ese deseo de que Dios quitara la maldición? No, ya Dios maldijo fue toda la tierra. Y dice, en las palabras de Lamec, les decía que fue el papá de Noé, cuando escogió el nombre para su hijo, para Noé, Génesis 5:28, búsquelo ahí. Génesis 5:28 dice: habiendo vivido Lamec 182 años, engendró un hijo y le puso por nombre Noé, y dijo: este nos dará consuelo de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos y de la tierra que el Señor Jehová nuestro Dios maldijo. Ellos anhelaban que esa maldición fuera levantada, pero Dios es, como dice la canción, de una sola pieza. Dios no dice una cosa y después otra. No, Dios, esto pasó, el proyecto se dañó desde el principio, ya no podemos hacer más nada. Más adelante el Señor nos da otra oportunidad, diferente, pero otra oportunidad, cuando Él mismo, el Señor Dios mismo encarnado en Cristo Jesús, como ser humano, como un cordero, un corderito común y corriente, como un cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, entrega su vida en sacrificio en la cruz del Calvario. Ahí viene la segunda oportunidad que el Señor nos dio. Porque para poder borrar el pecado se necesitaba un sacrificio. Porque antiguamente los primeros hombres y el pueblo del Señor después, ellos sacrificaban animales en propiciación por sus pecados. Entonces llevaban o unos palominos o llevaban unos corderos, en fin, en propiciación por sus pecados. Y ahí nosotros vemos que Noé, de cierta manera, implica consuelo para los seres humanos, para la obra que estamos haciendo, del trabajo que nos toca hacer y de la tierra que el Señor maldijo por el pecado de Adán y Eva. Eso es lo que significa Noé. Entonces, el ser humano anhelaba volver otra vez. Y yo digo que en lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, por allá, en lo profundo de nuestra alma, porque nosotros heredamos todo, desde Adán y Eva. Han pasado miles de años, no sé cuántos años, no tengo ni la menor idea. Unos dicen que 7,000, otros que 8,000, otros que 5,000, que el ser humano lleva 4,000 años, no lo sé. Pero desde Adán y Eva,
Caín y Abel, y luego la descendencia, Noé y todos los que vinieron después, el ser humano ha anhelado que el Señor perdone la tierra, perdone al ser humano y que volvamos en amistad con Dios. En el fondo del corazón nosotros anhelamos la presencia de Dios. Por eso aquel que no conoce al Señor lo busca en muchas cosas. Lo busca en la fama, lo busca en el dinero, lo busca en la belleza, en otras creencias, en el yoga y que los mantras, porque eso está en lo profundo de nuestro ser. Anhelamos todavía la presencia de Dios en nosotros, el ser humano, como Adán y Eva, que ellos podían ver a Dios, lo podían ver, nosotros ya no, ya no. La palabra lo dice, el Señor le dice, porque nadie puede ver a Dios, porque el que lo ve no puede vivir el poder de Dios frente a nosotros como seres humanos. De la persona de Dios es como, alguien decía, un predicador decía, es como estar en medio de una explosión atómica. No resistimos la presencia de Dios total físicamente. Cuando estemos en la presencia de Él, ya espiritualmente hablando, que seamos espíritu solamente, ya no la limitación de la carne, podemos ver a Dios. Bueno, realmente dice y termina, dice Lamec le puso el nombre a su hijo Noé, que quiere decir, nos dará consuelo de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos y de la tierra que el Señor maldijo. Eso quiere decir el nombre de Noé. Además, además de la tierra, o de Adama, acuérdese que Adama es la tierra, Adán es el hombre, el ser humano, Adán. Adama, además de Adama, la tierra, recibió la maldición también, la serpiente, que el enemigo se mostró entre ellos, pues la palabra habla como en forma de serpiente. ¿Cómo fue? No tengo ni la menor idea, no sé, no lo sé. Entonces, dice que el Señor maldijo la tierra y maldijo a la serpiente. Al ser humano no. Al ser humano lo castigó, pero no lo maldijo. El Señor maldijo a la serpiente. Y dice, Génesis 3:14, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ahora maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, la redujo a Satanás, que había sido un ángel del cielo. Luzbel era el jefe de todos los ángeles, se llenó de soberbia su corazón y terminó siendo destituido del cielo. Destituido. Ahora, por lo que hizo, ahora peor todavía, el Señor lo redujo a la tierra. Usted ya no puede estar en ningún otro lado, allá en la tierra. Lo confinó aquí, a los aires de la tierra. Y le dice, ahora comerás, dice, te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, estando arrastrada, comerá polvo. Pero eso tiene una connotación un poco más profunda. Cuando está hablando de polvo comerás, está diciendo el Señor, ¿de dónde fue hecho el hombre? Del polvo de la tierra. Entonces, el enemigo se alimenta aquí, porque él es un espíritu. Él es un espíritu que se comporta como una serpiente, pero es un espíritu. Y dice que él, te arrastrarás y andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso quiere decir que el enemigo se alimenta de la vida del ser humano, del alma, de las almas que hay sobre la tierra. Eso quiere decir que el ser humano se convierte en
alimento del mundo de las tinieblas. Eso somos o éramos cuando no conocíamos del Señor. Cuando conocimos del Señor, volvimos en amistad con Él, volvimos como al principio, quedamos en amistad, pedimos perdón por nuestros pecados y empezamos el proceso, el trabajo de cada día alejarnos aún más del pecado. Qué interesante, qué interesante. Eso hecho a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él vino y nos amistó con Dios. Nos volvimos en amistad con Dios. Aceptamos al Señor Jesús y todo lo que Él dijo cuando estuvo aquí en la tierra, lo aceptamos, y por el hecho de haberlo aceptado a Él, el Señor nos da a nosotros la seguridad de la vida eterna. Tenemos la seguridad y la cuidamos. Tenemos que cuidarla porque la podemos perder. Algunos dicen que no, que es que salvo, siempre salvo. No. Podemos perder la salvación, podemos renunciar a ese tesoro, a ese bien. Claro que sí, podemos hacerlo. Bueno, hay mucha gente que lo ha hecho. Entonces, debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Además, recuerden, Dios maldijo a la serpiente y maldijo la tierra por causa del hombre. Mire, les decía que en el hebreo bíblico, en el libro de Génesis, no se identifica a la serpiente con Satanás. No, es la serpiente, claro que sí, pero la similitud aparece en Apocalipsis. Ahí dice, Apocalipsis 22 dice, y apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el calumniador y Satanás. Además de ser calumniador, mentiroso, es el enemigo de nuestras vidas. El que había engañado a todo lo habitado, y el Señor vino y lo ató por 1000 años. Eso ocurrirá en el Apocalipsis. Pero bueno, ahí es donde se le va a dar el nombre a Satanás, el nombre de serpiente antigua, el calumniador y Satanás. Es ahí. Pero allá en el huerto tenía otro nombre. La pregunta es, ¿realmente dónde estuvo el error de Adán y Eva? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. El error fue haber desobedecido al Señor y haber comido del fruto prohibido por el Señor. Pero entonces uno se hace una pregunta. Dice, bueno, ¿y si ellos en ese momento se hubiesen arrepentido? ¿Qué hubiese pasado si ellos se hubiesen arrepentido? A lo mejor no estaríamos aquí. Pero ellos no. ¿Saben por qué? Porque el pecado de ellos, que fue el mismo pecado de Satanás, de Luzbel, allí en el trono de Dios, que fue la soberbia, ese pecado de soberbia ese fue el pecado de Adán y Eva, pecado de soberbia. Ese pecado el enemigo lo trasladó, porque él lo tenía, ese pecado lo tiene, se lo trasladó a Adán y a Eva. No fue la desobediencia, porque volvemos a la pregunta, ¿qué hubiera pasado si ellos van de rodillas llorando delante del Señor? Estamos arrepentidos, Señor, Padre mío, Dios hermoso, precioso, como los hijos cuando cometen un error y uno los va a castigar. Papito, yo a usted lo quiero mucho, usted es muy lindo. Yo recuerdo una de mis hijas decía así, que sí, la más comiquera. Yo lo quiero mucho, con los ojos llenos de lágrimas así. Yo decía, no, ya, tengo que castigarte. Aleluya. Pero bueno. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ellos se hubieran arrepentido? Mire,
Jeremías 18:8 dice algo muy bonito, dice, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado traer sobre ellos. Si nosotros pedimos perdón, el Señor nos perdona. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Fue la soberbia, haber reconocido que se equivocaron, que desobedecieron, haberle pedido perdón al Señor. Mire, Joel 2:13 dice, búsquenlo ahí rapidito en su Biblia, rásguense el corazón y no las vestiduras. Es que por dentro es que está el dolor y el pecado. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso, Él es compasivo, Él es lento para la ira y lleno de amor. Y Él cambia de parecer y no castiga. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Tú no se pregunta, pero realmente el error de Adán y Eva no fue haber desobedecido al Señor. Porque bueno, eran ingenuos frente a la maldad inconmensurable que tiene el enemigo en su mente y los engañó. Pero el pecado no fue solamente la desobediencia. El pecado real fue la soberbia, el no haber reconocido. No se arrepintieron. Por eso el fundamento de nuestra fe, el día que abrimos el corazón y recibimos al Señor, el fundamento de ese día, ¿cuál fue? El arrepentimiento. Ese día en nuestra confesión de fe le dijimos, Señor, perdónanos, perdona nuestro pecado, perdona mi pecado. Límpiame, Señor, de todo pecado. ¡Wow! Y ahí empieza el Señor el proceso en nuestras vidas. Que aún así, hoy en día uno se desconoce. Yo a veces me miro al espejo y digo, Dios mío, estupideces que uno hacía antes de conocer al Señor. Uno era como un asno que no entendía. Reconocerlo, hay que reconocerlo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si ellos se hubiesen arrepentido? Pero no se arrepintieron. El pecado no fue la desobediencia en sí mismo, fue ¿cómo se dice? La soberbia de no reconocer que se habían equivocado. El Señor llama a Adán primero, porque el Señor nos va a tomar cuentas primero a nosotros los hombres, a los esposos. A los papás, a los padres nos va a tomar cuenta el Señor. Primero a nosotros y luego a la familia. Entonces, ya sabes, varón de Dios, la responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces, no se arrepintieron. ¿Qué dijo Eva? Dijo, oh Señor, la serpiente me engañó, así que yo comí. O sea, la culpa la tiene la serpiente al hombre. Bien, qué interesante. Dios llama primero al hombre. ¿Por qué no llamó a Eva primero? Venga muchacha, venga para acá. ¿Cómo así? Usted le hizo caso al enemigo, a la serpiente y comió del fruto y fuera de eso le dio a mi muchacho, a Adán. ¿Cómo así? Digo yo, bueno, coloquialmente hablando. Pero no, el Señor llamó fue a Adán. ¿Por qué no llamó a Eva primero? Porque Adán tenía la responsabilidad. Él era la cabeza de la casa, de la familia. Y tenía la responsabilidad. Él debió haber parado a Eva y decirle, no señora, yo a usted la quiero mucho, usted es el amor de mi vida, pero eso no haga usted. Usted no viene a desobedecerle al Señor. Así es, o así debió haber sido. Ay, no, es que la serpiente me engañó y yo comí. Adán, igual. Cuando el Señor viene y le toma cuentas, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del árbol? Sí, la mujer que tú me diste. O sea, ¿quién tiene la culpa? Dios. Dios. Peor. Ahí sí se están enfrentando a Dios. O sea, usted fue el que se equivocó, Dios. No fui yo, fue usted. Porque si usted no me hubiera dado a esa mujer, yo viviría aquí tranquilo, en el huerto. Pero como me diste, ella fue la que me dio a mí. Ella fue la que me hizo caer. Por favor.
Y eso todavía existe, claro. Todos los días alguien está tratando de desmontarse por las orejas y echarle la culpa a otros de sus pecados. Todavía existe, todavía. Entonces le echamos la culpa cuando ya no hay personas a quien echarles la culpa, porque a ver quién fue, no. Entonces ahora la sociedad tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, todo el mundo tiene la culpa menos uno. No, la culpa es nuestra. Si nosotros, vienen unas elecciones y mucha gente vota a favor de un presidente o de una presidenta mala, pues, bueno, no, entonces la culpa fue de ustedes porque no votaron. No, la culpa fue por los que eligieron y lo votaron, la votaron. Entonces, el pecado real de Adán y Eva fue no haber aceptado la culpa, no arrepentirse, no reconocer la falta, no reconocer el pecado, el tratar de transferirle la culpa al otro o a otra persona. No es que la culpa la tiene la sociedad, pues la sociedad somos todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar la sociedad. No, es que son los ricos los que transforman. No, lo que pasa es que ellos tomaron camino adelante. Pero aquí hubo un presidente que fue hijo de una lavandera. ¿Quién iba a decir que ese jovencito, el hijo de la lavandera, llegaría a ser presidente? Marco Fidel Suárez. Eso es puro cuento, eso de lucha de clases y que el rico y el pobre, si acabamos con los ricos, tienen la capacidad de la productividad. ¿En qué cabeza cabe que si el gobierno los va a sostener a todos? ¿Y quién sostiene al gobierno? Los que saben, los que trabajan, los que tienen la empresa en su cabeza. Entonces, por eso es que ahí se produjo el castigo, porque ninguno de ellos dos reconoció su pecado. Y muchos piensan que fue por la desobediencia. No, sí, claro, el hombre desobedeció al mandato de Dios, pero el pecado más grave y el que merecía realmente todo el castigo era no reconocer su pecado. Y reconociendo el pecado, haber pedido perdón a Dios. Si ellos, imagínense ustedes que ellos hubiesen caído de rodillas delante del Señor y hubiesen pedido perdón, yo me pregunto, ¿será que Dios los perdona? Claro que Dios los hubiese perdonado, claro que sí, porque Dios es amor. Dios nos ama con amor eterno y no escatimó ni siquiera entregar a su propio Hijo allá como un animalito, un cordero en la cruz del Calvario para que muriera por nuestros pecados y nosotros volviésemos en amistad con Él. Al estado original hubiésemos volvido. Entonces, ¿qué fue lo que sembró la serpiente en el corazón de los seres humanos? Soberbia. Y ese es el peor pecado que pueda tener el corazón de un ser humano. ¿Pero por qué soberbia? Miren ustedes el argumento de la serpiente. Es que el enemigo sabe. Por eso es que, si no es que yo me enfrento al mundo de las tinieblas, olvídese. El que se enfrenta al mundo de las tinieblas es el Señor y sus ángeles. Nosotros pedimos la ayuda del Señor. Pero el mundo de las tinieblas tiene mucho poder. Por eso necesitamos del poder del Espíritu Santo en nosotros para poder resistir los ataques del mundo de las tinieblas. Entonces dice, la soberbia. Mire lo que les dice el enemigo. Y él no les estaba diciendo mentiras. Es que el enemigo, el mentiroso. Sí, él es mentiroso. Esa es su naturaleza. Pero ahí no estaba diciendo ninguna mentira. Estaba diciendo una verdad. Pero lógicamente una verdad, como dijéramos, como a medias. Una verdad como que esconde una mentira y no se dieron cuenta. Dios sabe muy bien, le dijo a Adán y Eva, que cuando ustedes coman de ese árbol se les van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios.
¿Y cómo como Dios? Pues conociendo el bien y el mal, porque en ese momento ellos no conocían el mal, no lo conocían, eran santos y puros. Dios conoce el bien y el mal, todo lo conoce el Señor, todo, absolutamente todo. Ajá, que Dios no practique el mal, lógico, lógico, pero Dios todo lo sabe. Entonces dice, la mujer vio que él les dijo, si ustedes comen de este fruto van a conocer el bien y el mal. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto. Y mire lo que dice la palabra. Y que era ese fruto deseable para adquirir sabiduría. Miren lo que el enemigo les estaba vendiendo. No les estaba vendiendo la desobediencia, les estaba vendiendo la sabiduría de Dios. Así que Adán tomó del fruto y comió, y luego lo dio a su esposa. Reconocer la paternidad de Dios. Miremos otro caso, de cierta forma un poco similar al que acabamos de leer. Otro caso en la palabra. Hagamos una pregunta. ¿Por qué Judá, de los hijos de las tribus, sí, él era hijo de Jacob? Mire, él fue el cuarto hijo de Jacob y de Lea. Mire, ¿por qué fue escogido para que él fuese el depositario de la honra por la descendencia del Señor Jesús? Ustedes saben, de Judá, en la descendencia de Judá, nacen personas que van a ser en la línea genealógica los antepasados del Señor Jesús de Nazaret. ¿Cómo llamaron al Señor Jesús? ¿Cuál es el nombre que en el Nuevo Testamento se le da a él? El león de la tribu de Judá. Ahí no habla de ninguno otro de sus hermanos, de los hijos de Jacob y de Lea, o Lía. Entonces, Jacob fue el cuarto hijo. Y mire lo que es una persona que piensa. Cuando ustedes saben que a José, el hermano menor, que eran los ojos del viejo, y no lo querían por eso, porque era el consentido. Y era un muchacho y el viejo le hizo túnica y todo, algo extraordinario. Ellos decidieron matarlo, los hermanos. ¿Cómo les parece? Hermanos, por envidia, decidieron matarlo. Pero cuando lo iban a matar, inclusive lo echaron en un pozo allá, de esos profundos de donde sacaban agua. Pero, os digo, no, ¿para qué lo vamos a matar? Más bien hagamos una cosa, vendámoslo como esclavo a un mercader de esos que suben a Egipto. Vendámoslo como esclavo. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano? Y vivir siempre con la muerte de él en su cabeza. En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Mire, sin él ser el mayor, porque él no era el hermano mayor, él tomó autoridad. Y en autoridad habló. Y ustedes saben, conocen toda la historia de José, cuando él llega allí a Egipto, tiene problemas, lo meten a la cárcel, en fin, la semana pasada hablamos algo del caso de él. Pero lo interesante es que este José llegó a ser, yo diría que en algún momento en la parte política y de autoridad en Egipto, llegó a tener más poder que ni el mismo faraón. El faraón se dedicó a su buena vida y todo, porque el que gobernaba era José. Entonces, cuando
los hermanos lo iban a matar, entonces vimos nosotros que Judá, él, como dijéramos, él se interpuso y sentó autoridad. Y de todos los hermanos, de los hijos de Jacob, José fue el que salió adelante. Porque cuando él estuvo allá vendido como esclavo en Egipto, él empezó a hacer las cosas bien. Leíamos la semana pasada de Daniel, ¿recuerdan? Ajá. Haga de cuenta, Daniel es como otro José o José es como otro Daniel. Donde estuvo, marcó la pauta. Y allí en Egipto empezó a marcar la pauta. El Señor le dio la inspiración, le dio los sueños para que él hablara con el faraón, y él habló con el faraón y el faraón lo escuchó y tomó cuidado de lo que él dijo y salvó al país de Egipto, lo salvó de la hambruna. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, entonces, cuando los hermanos llegan allí a Egipto, porque ellos fueron porque había hambre en la tierra, dice la palabra. Dice que cuando ellos llegaron a Egipto, en algún momento José, que ya era el gobernador de Egipto, los reconoce. Ellos no lo reconocieron porque ya habían pasado años. Ellos lo entregaron siendo casi un niño. Calculan más o menos entre 12 y 14 años. Pero ya era un hombre y era el gobernador y ellos no lo reconocieron. Sin embargo, él en algún momento empezó a interceder por ellos. Porque en algún momento ellos tenían que traer al viejo, a Isaac, traer a Jacob. Es que yo me confundo ahí con los nombres. A Jacob, traerlo ya un anciano, traerlo para presentarlo al faraón. Bueno, es una historia que ustedes tienen que leerla porque es una historia muy interesante. Y en algún momento él se identifica como aquel que fue vendido por sus hermanos. Y él se queda, le dice al faraón, mire, no los dejen encerrados aquí, yo quedo respondiendo por ellos para que ellos vayan y traigan a mi padre. Entonces, más adelante, ya siendo Jacob un anciano, el papá de todos, él, porque era la costumbre, el padre bendecir a sus hijos. Darles, ¿cómo se llamaría eso? Sí, como una palabra profética sobre cada uno. Esa era la costumbre. Y eran 7 hermanos, o 12, los 12 hermanos. Y al único que bendice con bendición de prosperidad, de bendición y de gobierno fue a Judá. Él era el cuarto, él no era el mayor, al único que bendijo, porque este hombre, a pesar de haber recibido de muy niño la instrucción de su padre, mantuvo esa línea de obediencia y de respeto al Dios de Israel. Entonces, por esa bendición que el viejo Jacob le dio a Judá, es que de la descendencia de Judá, de la línea de Judá, descendieron muchos otros, David, y de esa misma línea, el Señor Jesús, el Cristo, nuestro Salvador. Eso no es gratis, eso está todo finamente entretejido en la historia de la Biblia. Miren, lo anoté porque me gusta y nos da una claridad. Génesis 49:8, con esto voy terminando. Está el viejo dándole la bendición a Judá. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Pero si no era el mayor, esa bendición era para el mayor
pero él no era el mayor y lo está bendiciendo. Su papá dice, te alabarán tus hermanos, sobre la cerviz de tus enemigos estará tu mano, ante ti se inclinarán los hijos de tu padre. Judá es cachorro de león, de la matanza has subido, hijo mío, echándose como león se encorvó y como cachorro de león, ¿quién lo levantará? El cetro no será quitado de Judá nunca, jamás, nunca. Todos los judíos que hay ahorita, la gran mayoría son descendientes de la tribu de Judá, por eso se llaman judíos. Bueno, el cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien el cetro le pertenece, y a él esperarán los pueblos. ¿De quién está hablando? Del león de la tribu de Judá. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? El Señor Jesús de Nazaret, nuestro Señor, Dios y Salvador. Entonces, a ver, volvamos otra vez al tema de Adán y Eva. Aquí la diferencia entre Adán y Eva y Judá es que en algún momento Judá asume sus responsabilidades por sus propias acciones. Además, se arrepiente de todas las cosas. Él asume la responsabilidad y es tanto que es él el quien proyecta toda la familia hacia adelante. ¿Ah? A diferencia de Adán, ¿qué fue lo que dijo Adán? No, es que ella tiene la culpa. Y Judá allí frente al faraón dijo, yo tengo la culpa. Asumió la culpa. Judá es la primera persona en el libro de Génesis que confiesa su pecado, asume la responsabilidad por el pecado y cambia su comportamiento, se arrepiente. Qué gran diferencia con Adán y Eva. Y estamos ahorita aquí por eso, porque Adán y Eva no fueron capaces de asumir su responsabilidad, su pecado. Y eso es lo que mucha gente hoy en día, que no quiere saber de Dios, no quiere saber. ¿Sabe por qué no quieren saber de Dios? Porque no quieren renunciar a su pecado. No hay Dios, dice la palabra dice el malo, el perverso, no hay Dios. Claro, si desaparecen a Dios, entonces tendrán la conciencia tranquila, creen ellos, pero no es así. Judá asumió la responsabilidad de toda la casa y de sus hermanos, y de ahí nace el león de la tribu de Judá. ¿A dónde quiero llegar al final? Después de contarles todas estas historias, que hay algo muy importante que nosotros como seres humanos debemos entender. Es la actitud del arrepentimiento y la confesión y el reconocimiento de nuestras faltas delante de los ojos de Dios. Allá es donde yo quiero llegar. No creas que eres el gran santo. No, somos pecadores. Entonces, Judá asumió la responsabilidad. Yo me responsabilizo por todos ellos. Yo reconozco, el salmista lo dice, el Salmo 51:3 dice, yo reconozco mis pecados. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado y solamente contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Por eso, mis amados, lo importante que es la actitud del arrepentimiento. Arrepentirnos. No creamos que somos tan santos, tan buenos, solo nos faltan ya las alitas. No, seguimos en esta tierra, en estas carnitas, nuestro ser que nos puede llevar al pecado en cualquier momento, cuidarnos. Por eso necesitamos del poder y de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos del león de la tribu de Judá. Y por eso, lo más terrible que ocurrió allí en el huerto del Edén fue el no haber aceptado la culpa, haber transferido la culpa a los demás. El salmista dice, yo reconozco mis transgresiones, reconozco mis pecados.
la actitud del arrepentimiento. Y la actitud del arrepentimiento no es nosotros reconocer que hemos pecado y que ese reconocer nos lleva a la justificación y por lógica a la salvación y ya. No. Tenemos que cambiar nuestra vida y el Señor nos va enseñando todos los días cómo cambiar nuestra vida. Y saben ustedes que la fe cristiana es la única de las creencias en el mundo entero. La única fe entre todas las religiones del mundo donde la salvación, o sea, el premio y la justificación son por gracia. Eso quiere decir que es gratis. Gratis viene del mismo origen etimológico de gracia. Recibimos de gratis, no tenemos que darnos látigo, ni tenemos que echarnos una cruz al hombro, ni caminar de rodillas en tiempos de Semana Santa para no, solamente aceptando a Cristo Jesús en nuestro corazón. Buscar la justificación por todos nuestros pecados. Y la justificación es por gracia, es gratis. No tenemos que pagar nada, ya Cristo pagó en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Jurídicamente es el perdón, donde el Señor nos perdona a nosotros como pecadores. Y a partir de ese momento, cuando pedimos perdón, Él mismo nos considera a nosotros justificados. Eso quiere decir que somos justos delante de Dios. Porque al que cree, todo le es posible. Y la justificación es gratis. Ya el Señor pagó por nosotros, no lo digo yo. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3:24 y con esto terminamos. Romanos 3:24. Pero son justificados gratuitamente por medio de la gracia y mediante la salvación que es por medio de Jesucristo el Señor. Romanos 3:24, para que nunca se nos olvide, no podemos caminar por el mundo echándole la culpa de nuestros pecados a otros, buscando culpables de la miseria, de la pobreza, de las enfermedades. No podemos caminar por la vida así. Somos culpables directamente, pero el Señor nos justifica, nos da la salvación, gratis por gracia. Señor, te damos gracias, porque tu palabra para nosotros es nuestra guía, nuestro camino. A través de ella podemos caminar por esta vida. Señor, te damos gracias. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros simplemente te pidiéramos perdón, asumiéramos la salvación como algo que nos pertenece y que la cuidemos y la cuidaremos y la cuidamos con temor y temblor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, vamos a compartir la cena del Señor. Les había anunciado la semana pasada que hoy teníamos cena para que tú allí en tu casa, con los tuyos, con tus hijos, con tu pareja, con tu esposa o con tu esposo, compartamos la bendición de la cena del Señor. Entonces, para eso hemos traído el pan y hemos traído una copa de vino, que para nosotros es la representación de la sangre, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo en la última cena, Él lo dijo allí en las últimas, de las últimas palabras del Señor. A ver si lo encontramos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora se me perdió.
Bueno. A ver, es que se me pierde. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno. Dice el Señor, están celebrando la Pascua y el Señor les manda a ellos que se reúnan. Y estando todos reunidos allí, dice la palabra en Mateo 26, 26. No se nos olvida, Mateo 26, 26. Dice, y mientras comían, el Señor Jesús tomó el pan y lo bendijo este pan, lo partió, lo repartió a sus discípulos y les dijo unas palabras maravillosas. Les dice, coman de este pan. Este pan es símbolo de mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, que por todos ustedes será partido, molido, quebrado. Coman de ese pan y acuérdense de lo que yo hago por todos ustedes. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por tu Hijo, porque no escatimaste ni siquiera a tu Hijo para entregarlo allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Señor, hoy te damos gracias. Es un sacrificio inconmensurable. No lo podemos entender ni medir. Lo aceptamos simplemente. Y lo repetimos recordando las palabras del Señor, que Él dijo que Él volvería y que allí en su reino, en su gran trono, compartiríamos el cuerpo y la sangre, el vino y el pan por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos este pan, símbolo de tu cuerpo, molido en la cruz del Calvario por todos nosotros. Gracias, Señor. Amén. Pueden comer el pan. Y más adelante dice, y tomando la copa dio gracias, y les dio a todos y cada uno, y les dijo, tomen, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que de ahora en adelante no beberé de este fruto de la vid hasta el día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de Dios. Gracias, Señor. Esta copa, símbolo de tu sangre, derramada allí en la cruz del Calvario, toda, ni una sola gota quedó. Lo hiciste por todos y cada uno de nosotros. Esta copa es símbolo de la esperanza, de que un día estaremos delante de ti, compartiendo la eternidad contigo, Señor, y beberemos allí en el cielo esta copa, Señor, en el reino de Dios. Gracias, Señor. Si hay alguien enfermo, Padre bueno, al tomar esta copa, Señor, sea sanado su cuerpo. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar la copa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Santo, santo, santo eres. Bendito eres. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Bueno, el Señor nos enseña en su palabra, nos enseña acerca de las riquezas. En Mateo 6, 24, dice que nadie puede servir a dos señores, a dos amos. No puede servir. ¿Por qué? Porque odiará a uno y amará al otro, o favorecerá a uno y desfavorecerá al otro. Eso quiere decir, dice el Señor, que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Nuestro servicio fundamentalmente es a Dios. ¿Que Él se encarga de darnos el pan de cada día? Claro que sí. ¿Y se encarga de darnos un techo? Sí, Señor. Sí. Lo hemos comprobado a través de nuestra propia historia. Cuando obedecemos, cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor, Él se encarga de nosotros. Nos dará la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento para buscar las riquezas, pero las buenas riquezas, las que vienen de Dios. Entonces, dice que no podemos servir a dos señores. Y no debemos nosotros tratar de conseguir riquezas a cualquier precio. Riquezas deshonestas las llama la Biblia, o riquezas por avaricia, o riquezas por amor al dinero. No, dice que si amamos a Dios y amamos al dinero, en algún momento el dinero nos puede alejar a nosotros del amor de Dios. Servimos al Señor y Él se encarga de nosotros. Oremos al Señor. Toma tu ofrenda ahí en tu mano. Oramos al Señor en este día. Padre bueno, Señor amado, en el nombre de Jesús, colocamos, Señor, delante de tu altar nuestra ofrenda en este día, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, Señor, para la causa, para la obra que tú nos has encargado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nunca, Señor, dependamos absolutamente del dinero, sino de ti, solamente de ti. Y si hay en alguien, Señor, alguna dificultad, alguna deuda, Señor, hoy bendícelos con toda bendición, que el dinero esté en su mano para que pueda responder a sus obligaciones. Gracias te damos, Dios, porque tú estás con nosotros y nos bendices. Y bendice, Señor, a todos aquellos que hoy toman la decisión de tomar una parte de lo que tú ya nos has dado, una parte para honrarte a ti, honrar tu obra y sostener tu obra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén, y amén. Mis amados, muchas gracias. Dios les bendiga hoy grande y ricamente. Recuerden, reúnanse con su familia, con los suyos, con sus hijos. Compartan hoy, compartan el almuerzo, la cena, en fin. Y que tengan un domingo feliz, un buen día. Nos volvemos a ver el próximo martes, 8 de la mañana, en nuestro devocional diario. Nos volvemos a ver mañana. Es día festivo también. Entonces disfruten este tiempo, disfrútenlo en la paz del Señor. El Dios de toda gloria, el Dios de todo poder, el Dios de toda bendición, los bendiga a todos y cada uno de ustedes, su casa, su familia, su descendencia, su trabajo, les bendiga grande y ricamente. Dios les bendiga.